y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Amante Padre y Dios nuestro, queremos agradecerte por este mensaje maravilloso del pronto regreso de Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que nos esperan tiempos difíciles, tal como tú lo dijiste. Cuando tú anunciaste los eventos que precederían tu venida, hablaste de esta gran tribulación que vendría. Y, Señor, queremos que al estudiar estas cosas nos afirme en que tú eres un Dios que conoces todo de antemano y lo anuncia para que confiemos en ti. Sabemos que tú no vas a desamparar a ninguno de tus hijos. Te pido que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de este servidor y de esa manera podamos no solamente entender tu mensaje, pero ponerlo por obra. Bendice a cada persona aquí presente de acuerdo a sus necesidades particulares. Tú sabes, Señor, las cosas que nos acongojan, las luchas que tenemos, pero también sabes de nuestro amor, nuestra fidelidad para ti. Y si te hemos fallado, Señor, te pedimos que tú nos perdones y nos des las fuerzas para seguir adelante, siendo un buen testimonio para tu mensaje. Guíanos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, tal como les prometí esta mañana, vamos a retomar el hilo allí mismo donde lo dejamos. No voy a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, sino que vamos directamente a Mateo capítulo 24. El Señor Jesús habla de esta gran tribulación que vendrá, pero en medio de esa tribulación va a haber algo que va a sorprender tremendamente. Dice aquí, versículo 21 de Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesús nos previene de un falso Cristo que se va a aparecer. Y la sierva de Dios amplía sobre esto que el Señor Jesús habló con estas palabras impresionantes. Dice en el capítulo El tiempo de angustia, en la página 682 del Conflicto de los siglos, el acto capital quiere decir el más grande acto de engaño, que coronará el drama de engaño,
será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. ¡Wow! Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como culminación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará la venida de Cristo en varias partes de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da Juan en Apocalipsis capítulo 1. Si ustedes quieren ver cómo se va a mirar el diablo cuando se aparezca, lean Apocalipsis 1. Ahí está la descripción de Jesús. Cómo son sus ojos, cómo es su cabello, su ropa, sus pies. Todo está descrito allí y así se va a aparecer el diablo. Dice, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. Jamás han visto algo así. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Es Cristo que ha venido, es Cristo que ha venido. El pueblo se postrará en adoración. ¿Adorando a quién? Adorarán al dragón. Apocalipsis 13. El pueblo se postrará en adoración delante de Satanás. Mientras él levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, tal como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba aquí en la tierra, en tono amable y compasivo. Enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, fementido quiere decir que está aparentando ser Jesús, asegura que Él fue quien cambió el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta prácticamente irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en este engaño y dicen, es Cristo que ha venido. Es Cristo que ha venido. En otras porciones del espíritu de profecía se describe esto mismo. Este es el pasaje principal que apoya lo que Mateo 24 dice. Pero les voy a leer un poquito más. Dice aquí, en el capítulo, los engaños satánicos en el tiempo del fin. Lo primero que leí era Conflicto de los siglos, el capítulo El tiempo de angustia, pero ahora en Eventos de los últimos días. Página 166, dice así: el enemigo se está preparando para engañar al mundo entero mediante su poder obrador de milagros. Se presentará como ángel de luz e intentará imitar al mismo Señor Jesucristo.
Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, son engañados, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros delante de sus ojos? ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás personificando a Cristo, aparentemente realizando las obras de Cristo? Satanás se aparecerá ante la vista de los hombres y se hará pasar por Cristo. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparecerá como Cristo, acompañado de sus ángeles, y obrará con todo engaño e injusticia. Y en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 3, en la página 285, no está aquí en Eventos de los Últimos Días esta cita, pero yo la copié aquí en este mismo lugar para tenerla a mano. Dice: por su parte, Satanás, rodeado con todos sus ángeles y haciéndose pasar por Cristo, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahora, hermanos, este va a ser un engaño fatal, el clímax del engaño, el engaño capital. Imagínense que el diablo se hace pasar por Cristo y se va a mirar como Cristo y va a hablar como Cristo. No se asuste con lo que voy a decir ahora. Se los voy a leer. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a ese límite, recuerden lo que hablamos esta mañana, que Dios le pone límite y no puede ir más allá. Al llegar a este límite, él recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. Ahora, si el diablo puede hacer milagros, y Dios le va a permitir hacer milagros, tanto que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Véanlo, está en Apocalipsis capítulo 16. En adelante, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, demonios, a manera de ranas, saltan como las ranas. Y son espíritus de demonios que hacen milagros, señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Se les van a aparecer a los dirigentes políticos del mundo, a los presidentes de las naciones, a los reyes, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Señor Dios Todopoderoso. Porque va a haber una batalla final, y esta batalla se llama Armagedón. Pero va a venir la liberación del este, como lleva el título, el tema de esta tarde. La gran liberación desde el oriente, desde el este. Si vuelven atrás una hoja en Apocalipsis 13, dice el versículo 13, también hace grandes señales, grandes milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres.
y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La bestia que recibió la herida mortal y volvió a vivir es el papado. Pero dice que el dragón va a hacer señales, milagros en presencia de la bestia. Es decir, van a estar juntos. Y el diablo va a decir, este es mi representante. Pero recuerden que no se va a aparecer como diablo, se va a aparecer como ¿qué? Como Cristo. Y va a decir, yo dejé al apóstol Pedro para que dirigiera mi iglesia en esta tierra. Y la sucesión de los descendientes de Pedro son los que tienen el derecho a dirigir su iglesia. Ustedes tienen que obedecerle. Él es mi representante aquí en la tierra. Imagínense que Jesús, entre comillas, esté diciendo eso. Ahora, leímos que hay un límite que él no puede pasar. Pero cuando no puede pasar ese límite, entonces lo falsifica. Ahora, miren bien la cita, a ver qué conclusiones ustedes sacan. Aquí en el capítulo Engaños Satánicos dice, hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir. Y al llegar a ese límite, recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. Ahora, si Dios le permite hacer bajar fuego del cielo a la tierra, si Dios le permite hacer milagros, sanar a la gente, ¿qué es lo que el diablo no tiene poder para hacer y que va a suceder cuando Cristo venga en su segunda venida? Díganme. ¿Cómo? Cuando Cristo viene, ¿qué va a pasar con los muertos en Cristo? El diablo no tiene poder para dar vida. Pero cuando Él imita la venida del Señor Jesús, los ángeles que salen del pozo del abismo son millones. Dice que el ejército eran 200 millones. Pero eso ya es para la batalla. Recuerden que leímos que van a ir a los reyes de la tierra a convencerlos para la batalla. Ahora fíjense, todo el mundo sabe que cuando Cristo viene, lo dice en 1 Tesalonicenses 4, porque el Señor mismo, versículo 16, 1 Tesalonicenses 4, 16, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cuando el diablo se aparece, él no tiene poder de dar vida a los muertos. Entonces, ¿qué va a hacer? Los ángeles del demonio, página 164 de Eventos de los Últimos Días. Los ángeles del demonio aparecerán. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros a menos que sigamos cerca de nuestro Dios. Se me mostró que ángeles malos, bajo la forma de creyentes, se infiltrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Los poderes malignos aparecerán en nuestras iglesias para engañar a través de hombres que se hagan aparecer. Fíjense, los demonios no solamente van a imitar la venida de Cristo,
pero van a imitar a seres humanos que van a tratar de convencer. ¿De qué van a convencer? Escuchen. Satanás es un enemigo astuto. Y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Es decir, los ángeles del diablo se van a aparecer como muertos, los santos. Van a aparecerse y van a decir, Jesús nos resucitó. ¡Wow! Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras aún estaban en vida. De esta manera induce a creer a la gente que sus amigos muertos están aquí. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan? Los ángeles impíos personificando a los muertos. Miren lo que dice aquí. Sigo con la cita de que el diablo va a hacer o va a falsificar lo que no tiene poder para hacer. Dice, Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. ¿Cómo es? ¡Wow! Los rasgos familiares se miran igualitos que ellos. Las palabras, el tono de la voz son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. ¿Te imaginas que se te aparezca tu abuelita? Pero mi hija, si soy yo, va a hablar con la misma voz, va a sonreír de la misma manera, te va a contar cosas que solo ella sabía y te va a decir, no te creas. En la iglesia adventista te han estado engañando de que los muertos estamos muertos. Aquí estamos, vivos. Y ese es Cristo. Él me devolvió la vida a mí. Pero son engañadores. Están mintiendo porque el diablo no más miente. Los ángeles malignos no más mienten. Pero ¿cuánta gente van a ser engañados? Aún si fuera posible a los mismos escogidos. Sigue diciendo la cita. En los últimos días, Satanás aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo viniendo al mundo por segunda vez acompañado de sus ángeles. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo, en cada detalle en lo que abarca la mera apariencia. Cada detalle físico lo va a imitar. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Va a traer las marcas en las manos, en los pies. Va a traer la marca, la cicatriz en su costado. Y va a decir, miren que soy yo. ¿Cómo no le va a creer la gente si le va a ver las marcas?
¿Cómo no le va a creer la gente cuando Él se abra su manto y muestre, miren, aquí está la marca de la lanza? La gente va a creer que es Cristo y va a venir acompañado de sus ángeles. Ahora, Dios no le va a permitir imitar en su totalidad la venida. Si ustedes notaron, dice que en varias partes de la tierra Satanás se aparecerá. No va a poder imitar lo grandioso de la venida, aunque va a venir acompañado de sus ángeles. En Mateo 24 dice: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allí, no lo creáis. Versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, no vayáis. O están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice el Conflicto de los Siglos. No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que Jesús vendrá. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remediar o remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero lo presenciará. Pero el pueblo de Dios no se extraviará, porque estamos avisados de antemano. Es decir, hermanos, antes de que Cristo venga, el que se va a aparecer es el falso. Entonces no vamos a estar esperando la venida de Cristo hasta que no aparezca primero el diablo, como Cristo. Ahí tenemos una clave. Primero aparece el diablo, después vendrá Cristo. El anticristo viene primero, antes que Cristo. Otra manera. No va a poder imitar lo grandioso de la venida del Señor. Se va a aparecer en distintos lugares de la tierra, con un brillo deslumbrador, va a hacer milagros, todo lo demás. Pero no va a ser como el relámpago que se ve en todo el cielo, desde el oriente hasta el occidente. La manera como Él va a venir no la puede remedar. Y lo tercero, ¿cómo lo vamos a identificar? Dice el refrán, por el pez cae la boca. Al revés, por la boca cae el pez. Miren lo que dice. El pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran a la bestia y a su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla de misericordia. Yo cambié el sábado por el domingo, va a decir el diablo. ¿Le vamos a creer a la Biblia o vamos a creer lo que diga el supuesto Cristo? Cuando veamos seres queridos que son igualitos que nuestros amados, hablan igual, se expresan igual, se miran igual, ¿vamos a creer nuestros sentidos? ¿Le vamos a creer a lo que vemos, a lo que oímos, o le vamos a creer a la Biblia? Porque la Biblia dice que los muertos, ¿qué? Nada saben. Pero miren cómo el engaño está entrelazado, porque por el otro lado está el supuesto Cristo, y cuando Cristo viene va a resucitar a los muertos.
para confundir. Es terrible esto. Termina la cita diciendo: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo entero. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba, el zarandeo, se reconocerá a los verdaderos cristianos. Nos sentimos los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de nuestros sentidos. ¿Le vamos a creer más a lo que dicen nuestros ojos, lo que dicen nuestros oídos, lo que dice nuestro tacto, que a lo que dice la Biblia? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y tan solo la Biblia? Si ello resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Y miren cómo hace el diablo. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido para que no estudien la Biblia. Los aturdirá con bienes terrenales. Les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de prueba los sorprenda como ladrón. Es decir, ahora el diablo está trabajando y preparándose para lo que viene. Que no tengamos tiempo de estudiar, de estar en comunión con Dios, de tener ese conocimiento personal de Cristo. Y el diablo está logrando su propósito. La mayoría de los adventistas del séptimo día ni han escuchado ni saben de estas cosas que nosotros estamos estudiando. ¿Cómo no van a ser engañados si no han sido prevenidos? Por eso el Señor nos deja estas instrucciones. Ahora, el diablo se aparece y lo van a adorar. Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 7. Y se le permitió, otra vez, noten, se le permite, el diablo tiene que pedir permiso. Se le permitió hacer guerra contra los santos. Y esta última partecita no me gusta, pero está escrita. Y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El mundo entero va a estar envuelto. Pero se le va a permitir hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y el versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Recuerden que la gran tribulación comienza con la promulgación de la ley dominical, pero no todo el mundo lo va a aceptar tan fácilmente. Algunos dicen, bueno, ¿cómo el diablo va
atormentar o va a destruir a los que están con él. No, el diablo no va a destruir ni a atormentar a los que están con él. Va a atacar a los que no han tomado una decisión. Fíjense. No puede tocar a los 144,000. Dice Apocalipsis 9:5. Se les dio la orden que no destruyesen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol. Ese es el versículo 5, el 6 ahora. En el 5 dice, no que los matase. No, el 4, anterior, el 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que a los escogidos no los pueden dañar. A los que están con él, pues ¿para qué los va a destruir? Eventualmente el diablo va a hacer destrucción general, porque eso es lo que él quiere. Pero antes de eso va a atormentar por 5 meses a los que no han tomado decisión ni a favor ni en contra. No aceptan el mensaje de Cristo, pero tampoco quieren aceptar la ley impuesta por los hombres. Ustedes saben que en este país hay mucha gente independiente, que no le quiten las armas. Miren los líos que hay aquí en este país. Cuando venga el nuevo orden mundial, muchos no van a aceptar que el gobierno de Estados Unidos le ceda la hegemonía y el poder a un poder exterior a los Estados Unidos. Que le den el poder y la autoridad a la bestia, al papado, para gobernar el mundo. Y mucha gente va a estar en contra. ¿Qué va a hacer el diablo? Atormentarlo. Y fíjense cuál es la opción. Si adoras al diablo, si adoras a la bestia, si aceptas la ley, vas a poder comprar y vender. Vas a poder subsistir, pero si no, primero los va a atormentar por 5 meses y después se le va a dar la autoridad para quitarles la vida. Ahora, los 144,000 son sellados al principio de la gran tribulación. Miren, la prueba de la ley dominical, que se llama la imagen de la bestia, es la prueba por la cual tienen que pasar todos los hijos de Dios. Les leo aquí en el comentario de Elena de White sobre Apocalipsis capítulo 14, o capítulo 13 más bien, capítulo 13. Esta es la Biblia de estudio, el comentario inspirado. Dice así: hay solamente 2 bandos en esta tierra: los que se agrupan bajo la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la negra bandera de la rebelión y la deslealtad. En el capítulo 12 de Apocalipsis se presenta el gran conflicto entre los obedientes y los desobedientes. Los instrumentos satánicos han convertido a la tierra en un escenario de horrores que ningún lenguaje puede describir. Las primeras 4 trompetas, guerras, derramamiento de sangre, son llevados a cabo por naciones que pretenden ser cristianas. El desprecio por la ley de Dios ha traído y su inevitable resultado. Pero entonces dice: los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, serán perseguidos. La iglesia apóstata y el mundo
en corrupta armonía. Y entonces dice así: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque es la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Esta cita prueba, esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar el día de reposo falso establecido por la ley, se alistarán bajo la bandera del Señor Jehová y recibirán el sello del Dios vivo. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder del gobierno para sostener una falsa religión por oponerse a la cual sus antepasados sufrieron persecuciones duras, cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado. Esa es la imagen de la bestia. Y habrá una apostasía nacional que solo concluirá con la ruina nacional, como lo vimos esta mañana. Así que la imagen de la bestia se forma cuando las iglesias protestantes en los Estados Unidos se unan y obliguen al Estado a pasar una ley de carácter religioso que va a afectar a los que guardan el séptimo día. La bestia es la unión de la política con la religión. Y una imagen es una copia de eso. En Estados Unidos, la política y la religión no pueden ir juntas porque la Constitución lo prohíbe. El Estado no puede pasar ninguna ley de carácter religioso. Pero cuando lo hagan, estarán violando la Constitución o van a cambiar la Constitución para poderlo hacer. Y estarán violando las conciencias de la minoría que se niega a aceptar el falso día de descanso. Entonces, el diablo va a empujar la ley dominical en su último extremo, al final ya, para la quinta y la sexta trompeta, antes que se cierre el tiempo de gracia, apareciéndose él y diciendo: yo cambié el sábado por el domingo. Y los que siguen insistiendo en guardar el sábado blasfeman mi nombre. Miren de lo que van a ser acusados los adventistas del séptimo día. En la página 647 del Conflicto de los Siglos, dice así: al par que Satanás se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades al punto y desastres, al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Él es el que causa todo eso. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en los tornados, en las mareas extraordinarias y en los terremotos.
destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en las pestilencias. Y luego dice, entonces el gran engañador persuadirá a los hombres que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo y que este pecado ha traído las calamidades, todas esas desgracias que ya hemos estudiado en las trompetas. Van a decir, son esos que siguen insistiendo que hay que guardar el sábado en lugar de la ley establecida por los gobiernos de la tierra. Y estas calamidades no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, estos son los que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. La nación está en ruinas, culpa de ellos. Cuando esos falsos cargos despierten la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata pueblo de Israel contra Elías. Perseguidos. 3 años y medio fue perseguido Elías. Y de igual manera, en esta tribulación final, durará 42 meses. Algunos se preguntan, ¿cuánto va a durar toda esta desgracia? Bueno, la Biblia nos dice, miren, Apocalipsis 3, dice el versículo 3, vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Después que se sanó la herida mortal, ahora todos se vuelven en pos de la bestia. Versículo 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya en el pasado, el papado, en su primer gobierno mundial, bueno, no mundial, de toda Europa, duró 1260 años, 42 meses proféticos, del 538 al 1798. Dios le pone límites. Y ahora, cuando reciba otra vez el poder de gobernar, porque la herida mortal va a ser sanada y toda la tierra se va a ir en pos de la bestia. En Apocalipsis 17 explica que la bestia que tiene 7 cabezas, léanlo, Apocalipsis 17, dice el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ahora, ¿cómo es esto? La bestia que era y no es y será. Era del 538 al 1798, cuando la política de las naciones estaba unida a la religión. Cuando el jefe de Estado, el Papa,
era el que dominaba las naciones del antiguo mundo, del 538 al 1798. Pero luego la bestia recibió una herida de muerte. Ese es el periodo cuando la bestia no es. Sigue el líder religioso, pero no tiene el poder político de gobernar al mundo. Pero según la Biblia lo va a recibir otra vez, porque la bestia va a volver a ser, será la bestia que era y no es y será. Sigo leyendo. Esto es para la mente, versículo 9, que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta la mujer y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Fíjense, es una bestia que tiene 7 cabezas, que representan 7 reinos que ha usado el diablo para perseguir al pueblo de Dios. 5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal. Uno es, y el otro aún no ha venido, 7. Y cuando venga durará breve tiempo. Ese es el final, el nuevo orden mundial, gobierno mundial. Estamos hablando de gobiernos mundiales. Pero hay un octavo. No sé si ustedes notaron. Dice, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a perdición. ¿Por qué la bestia tiene 7 cabezas pero hay un octavo? ¿Por qué Dios no presentó a Juan una bestia con 8 cabezas? Si son 8. Es muy sencillo. Porque el octavo es de entre los 7 anteriores. Fíjense, es para la mente que tenga sabiduría. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a perdición. Uno de los 7 anteriores es también el octavo. Pues el único es el que recibió la herida de muerte, pero la herida mortal se sanó y vuelve a gobernar el mundo. ¿Estamos comprendiendo? Por eso Dios no pone una octava cabeza. Una de las mismas 7 vuelve a gobernar otra vez. Y así como en el pasado el papado se le dio 1260 días proféticos para dominar Europa, ahora va a dominar a toda nación, tribu, lengua y pueblo por 42 meses. Y el periodo de dominio de la bestia, cuando el pueblo de Dios va a ser perseguido, son 42 meses. Como en los días de Elías. ¿Cuánto tiempo fue perseguido Elías? 3 años y medio. 3 años y medio. El periodo de 3 años y medio está mencionado muchas veces en la Biblia. A veces es profético, a veces es literal. Miren, 3 años y medio duró el ministerio de Cristo. 3 años y medio duró el ministerio de Juan el Bautista, que también fue perseguido. 3 años y medio proféticos duró la bestia en la Edad Media. Pero después que la herida mortal sea sanada otra vez, 3 años y medio. Le voy a pedir a Nacho que me proyecte la próxima diapositiva. De las trompetas, esta no, más adelante. Allí pueden ver. Creo que por aquí dejé el de señalar. Aquí está. Miren. ¿Está? Ah, no, este no. Bueno, no sé cómo ponerlo.
Ahí está. Sí, está la luz roja, pero ahora sí. No, pero me hace el... A ver. Lo que quiero es el punto rojo. Ahí está. No, tampoco. ¿Ahora sí sirve eso? ¿Ya tiene batería? Ok. Vean. Aquí tenemos el mismo esquema anterior, pero solo que ahora está muy chiquita la letra, no se puede ver. Pero aquí tienen la ley dominical nacional, o sea, la abominación desoladora. Se promulga la ley dominical en los Estados Unidos, pero aquí está superpuesta las 7 trompetas y las 7 plagas finales, pero aquí tiene fecha. Vamos a Daniel capítulo 12, rápidamente. Daniel capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 1. Después volvemos al diagrama. Daniel 12:1. Dice, en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, versículo 5, miré. Y aquí otros 2 estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? Tiempos es 1 año, tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Son 42 meses. 3 años son 36 meses, y 6 más son 42. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuánto va a durar la dispersión del pueblo santo? Y noten que estamos leyendo del tiempo de angustia. De eso está hablando. Tiempo de angustia. Y Daniel pregunta, Señor, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuándo va a ser el fin de este tiempo de angustia? Y el varón vestido de lino, que es Cristo, jura que va a ser por tiempos y la mitad de un tiempo que va a durar la dispersión del pueblo santo. Versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo para establecer la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás
y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Los últimos días mencionados son los 1335 días. Y a Daniel se le dice, tú te vas a levantar para recibir tu heredad al final de los 1335 días. Va a haber una resurrección especial y entre ellos va a resucitar Daniel. Ahora, hay 3 periodos proféticos, 1260 días, 1290 días y 1335. Entonces, si volvemos al diagrama, ¿okay? Si ustedes ven, lo que comienza todo es la ley dominical nacional. Y aquí están los 1335 días literales de Daniel 12. Y termina con la liberación del pueblo de Dios. Aquí está la liberación, la resurrección especial que va a suceder un poquito antes de la venida del Señor. En total la tribulación hasta la liberación del pueblo de Dios va a ser 1335 días. Si algunos pensaban que lo de la tribulación va a ser poquito, una semanita, no. 3 años, 8 meses y 15 días. 1335 días. Pero el dominio papal será por 1260, el tiempo que Dios le da. Y luego, los otros 1290 días literales y los 1260 de la supremacía papal en el mundo, la ley dominical mundial, va a durar 1260 días. Bueno, aquí están sobrepuestos las dos cosas que hemos visto, las trompetas, las copas de ira, las plagas finales. En algún momento allí viene el cierre de la gracia, no sabemos, pero cuando caiga la primera copa de ira, sabemos que ya se cerró la gracia. Y de allí, aquí están todos los detalles. No lo vamos a ver en el día de hoy. Este es un tema muy, pero muy importante de Daniel capítulo 12. Y la mensajera del Señor nos dice que estudiemos el capítulo 12 del libro de Daniel, porque contiene información para el pueblo de Dios en ese tiempo del fin. Otra vez Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es decir, en favor del pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? En aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo. Durante el tiempo de angustia viene la liberación del pueblo de Dios. Y vamos a la liberación. La liberación viene del este, del oriente. Ayer vimos que el ángel que tiene el sello del Dios vivo viene de donde sale el sol. El este representa de donde viene Cristo. La mensajera del Señor nos dice que cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, en el cielo va a ser en el este. Y eso está en la Biblia también. En medio del tumulto que va a haber, en medio del derramamiento de las copas finales de la ira de Dios, Cristo se levanta en ese tiempo de angustia para defender a su pueblo. Los 144,000 no van a poder ser tocados, pero muchos otros que van a aceptar el mensaje a última hora van a morir como mártires. El diablo no puede tocar a los que tienen el sello de Dios, pero los que se conviertan por la predicación de los 144,000 van a tener que sellar su lealtad con su propia vida, con su sangre. Por eso ya leímos ayer que decía
que en la tercera plaga de las 7 plagas postreras, es decir, la tercera copa de ira, el río o los ríos se convierten en sangre porque ellos derramaron la sangre de los santos, de los mártires. Dios también les da a beber sangre, pues se lo merecen. Va a haber mártires en el tiempo del fin. Sí, va a haber mártires antes del cierre de la gracia. ¿Por qué? Porque la muerte de un mártir trae una cosecha de salvación. La gente que vea que están dispuestos a morir por defender este mensaje y lo acepten, el diablo se va a enfurecer. Los que se pasen de indecisos al lado del pueblo de Dios, el diablo los mata. Porque el sello de Dios es puesto al principio de la gran tribulación. Ninguno puede ser sellado antes de pasar la prueba de la ley dominical, como ya lo leímos. Esa es la prueba por la cual tiene que pasar el pueblo de Dios antes de ser sellado. Si me pones nuevamente la diapositiva, pero no esta última, sino una anterior. Vean, ahí está. La abominación desoladora es la ley dominical. Comienza la gran tribulación y termina con la liberación del pueblo de Dios. Aquí vemos el terremoto, pero vean lo que hay aquí antes de que comiencen a sonar las trompetas. Juicio de los vivos, los 144,000 sellados. Los primeros en ser juzgados en el juicio de los vivos son los que conocían el mensaje, el pueblo de Dios. Y de ahí salen los 144,000 sellados que van a proclamar el último mensaje al mundo. Muchos se van a convertir a última hora que nunca antes escucharon. Vean esta cita aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El Zarandeo. Dice así: página 186. Las filas raleadas de los hijos de Dios que caerán en el zarandeo serán rellenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo en la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios, y estas no son las plagas postreras, dice, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, pero están cayendo los juicios destructores. Pero todavía está abierta la gracia, todavía el Señor quiere salvar a todos los que pueda, mientras que la puerta se cerró para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Pero ya el pueblo de Dios está sellado. Ahora dan el fuerte pregón y los que se convierten van a morir como mártires. Así que el diablo le va a salir con la suya. Por eso dice, se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Va a haber muchos mártires. Aquí en el capítulo El pequeño tiempo de angustia, el capítulo 10, así se titula, El pequeño tiempo de angustia. Dice, cuando se promulgue la ley dominical, los adventistas serán tratados con desprecio. Se despertará todo tipo de persecución. Serán privados de todo apoyo terrenal. Las leyes no los van a defender. Algunos serán encarcelados por su fe y muchos serán ejecutados.
serán muertos. Se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados, proscriptos, serán traicionados por sus padres y hermanos y parientes y amigos y serán llevados a la muerte. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios cuando ésta sea pisoteada por los hombres. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. ¿Cuántos mártires va a haber? Muchos serán mártires. Pero donde cae un mártir, se levantan 100 que aceptan la fe por el testimonio de los que estuvieron dispuestos para morir, dispuestos a morir por la verdad que defienden. Y así el mundo va a tener que decidir entre la verdad y el error. Cuando Dios haya salvado a todos los que se dejen salvar a última hora, se acaba el tiempo de gracia y comienza el ministerio de castigo. Las primeras 7 plagas, llamadas las 7 trompetas, son juicios, pero no son juicios punitivos, son juicios redentivos. Es decir, Dios manda estas calamidades y permite a los demonios hacer lo que van a hacer para que la gente despierte y pueda salvar a los que pueda. Pero una vez que ya se cerró el tiempo de gracia, no hace falta más mártires, porque ya nadie se puede salvar, ya Jesús salió del santuario y ya toda la gente ha hecho su decisión final. Entonces comienzan a derramarse las 7 plagas postreras. Y es justamente bajo la 6ª plaga que se da la guerra del Armagedón con el decreto de muerte contra todos los que siguen guardando el sábado. El pueblo de Dios va a tener que esconderse en las montañas. Algunos piensan que hay que irse a esconder desde ahora. No. Ni siquiera cuando se promulgue la ley dominical hay que ir a esconderse en las montañas. Hay que salir de las ciudades porque los juicios de Dios van a caer sobre las ciudades. Pero no es para irse a esconder. Hay que proclamar el mensaje. Hay que dar la última amonestación al mundo. Podemos llevar nuestra familia, refugiarlas en un lugar fuera de las ciudades. Pero cuando se promulgue el decreto de muerte, tiene una fecha. Cuando se pasa una ley, ¿en qué momento entra la ley en vigencia? Digamos que se diga, desde el 1 de enero entra la ley. ¿A qué hora entra en vigencia la ley? ¿A qué hora? A la medianoche, exactamente. Y es a medianoche cuando Dios interviene para librar a su pueblo. Y con esto les leo la última cita de la liberación del pueblo de Dios. Dice así, en el conflicto de los siglos, el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Les insto a que lean los últimos capítulos del conflicto. Los últimos capítulos, repásenlos. El capítulo titulado El conflicto inminente, luego el mensaje final de Dios, ¿ok? Y luego el tiempo de angustia, el capítulo 40, capítulo 41, la liberación del pueblo de Dios, y luego el capítulo, el fin del conflicto. Los últimos 5 capítulos del conflicto, repásenlos. Le leo del capítulo La liberación del pueblo de Dios. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto,
porque se pone una fecha. Pero mientras se va acercando la fecha para el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosque y montañas, otros en cavernas de la tierra, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice, vosotros tendréis canción como noche que se celebra Pascua. La liberación del pueblo de Israel fue en la noche de Pascua, con la última plaga, ¿se acuerdan? Salieron a medianoche. Jehová hará oír su voz potente y hará ver descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con piedra de granizo. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre toda la tierra. Esa es la quinta copa de ira, la quinta plaga de las 7 plagas postreras. Tiniebla sobre el trono de la bestia y se extiende sobre todo su reino. Y como la bestia va a estar dominando sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, densas tinieblas más sombrías que la medianoche caen sobre toda la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupitos que están en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. ¿A qué hora? El decreto de muerte a medianoche, pero en la hora de mayor. ¿Se acuerdan en los días de la reina Esther? También hubo un decreto de muerte que lo consiguió el malvado Amán con engaño. Le sacó el decreto de muerte, pero justamente en el día en que se cumplía el decreto vino la liberación para el pueblo de Dios. Dice aquí, es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. A medianoche sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ese es el 4º terremoto en el tiempo de angustia. Apocalipsis 16, 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonio en señal de destrucción.
Toda la tierra se alborota e hincha como las ondas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 16, 19. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento, granizo, pero tan grande como de 35 kilos. Cada piedra que cae del cielo hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal caen en ruina ante su vista. Las ciudades de las naciones se desploman, los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que fueron apresados por su fe. Los sepulcros se abren. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que durmieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. También los que le traspasaron, los que se mofaron y rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ahora, esta resurrección no es la resurrección general que sucede en la venida del Señor. Esto sucede durante el tiempo de angustia, cuando es libertado el pueblo de Dios. Suceden varias cosas. Hay varios días que pasan desde la resurrección especial hasta la aparición de Cristo. Y la aparición de Cristo está descrita unas 6 hojas más adelante y dice así: pronto aparece en el este una pequeña nube negra, del tamaño como la mitad de la palma de la mano de un hombre. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan, mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa, hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como gran conquistador. Viene a juzgar, a pelear y a hacer guerra. Y los ejércitos celestiales le seguían. Se lo describe como viniendo en un caballo blanco, como el conquistador que viene a librar a su pueblo que está cautivo. Ahí es donde viene el secamiento del Éufrates. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia, vino Ciro, el ungido del Señor, señalado por Dios para librar al pueblo, secó las aguas del río Éufrates y entró y libertó al pueblo de Dios. Así en este tiempo del fin. Esto no es literal. Las aguas donde la ramera se sienta, la ramera es Babilonia la Grande, es el río Éufrates donde estaba sentada Babilonia. Hoy en día la ramera es la gran iglesia falsa. Y está sentada sobre muchas aguas que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cuando el mundo se da cuenta que fueron engañados, le retiran el apoyo y se vuelven en contra. Y ahí se seca el Éufrates, preparando el camino para los reyes del oriente. Jesús y sus ángeles que vienen todos con coronas de oro a libertar a su pueblo. Dice así:
ante su presencia se han tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Los justos gritan temblando, ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice, bastaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo, y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. El Rey de Reyes desciende en una nube envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un pergamino que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla son movidos de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y entonces la voz de Cristo se escucha diciendo, despertad, despertad, moradores del polvo. Y ahí viene la gran resurrección de todos los redimidos a lo largo de los siglos. Entre las oscilaciones de la tierra y las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama, despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Los justos vivos somos mudados, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados y ahora son hechos inmortales. Y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados para recibir a su Señor en los aires. Los ángeles juntan a los escogidos de los cuatro vientos, Mateo 24, desde un extremo del cielo hasta el otro. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte tenía separados de largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan ¡Santo! Y las alas al moverse gritan ¡Santo! Y el cortejo de los ángeles exclama ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso! Y los redimidos exclaman ¡Aleluya! Mientras el carro viviente se adelanta hacia la nueva Jerusalén. La liberación que viene del oriente, del este. Jesús llevando a su pueblo con él. Hermanos, lo que hemos leído es impresionante. Vale la pena mantener la fe. Hay gran recompensa y grande galardón. Un día estaremos con el Señor para siempre. Y Él nos llama a que hoy nos preparemos. Hoy proclamemos este mensaje. Cuando todavía hay oportunidad de salvación. Tan pronto como se promulgue la ley dominical, ese es el gatillo, el detonador para los eventos finales. Y de allí comienza el cómputo regresivo hasta la liberación del pueblo de Dios. No sabemos el día y la hora de la venida del Señor, pero no necesitamos saberla, porque el Señor la va a anunciar. Se va a escuchar la voz de Dios anunciando el día y la hora de la venida de Cristo. Preparémonos y ayudemos a preparar a otros para la venida del Señor. Vamos a concluir entregando nuestras vidas al Señor. Vamos a arrodillarnos para orar y así ser despedidos. El sol
se está poniendo en este mismo momento. Justamente a las 7:30 creo que se mete hoy, ¿verdad? Faltan 2 o 3 minutos. Amantísimo Padre y Dios nuestro, queremos agradecerte porque hoy hemos leído tu palabra, hemos leído el espíritu de profecía y nuestro corazón se ha llenado de gozo al ver la gran liberación que viene cuando Cristo regrese a buscar a su pueblo. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles para el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Sabemos que va a haber muchos mártires, pero si nosotros somos fieles, podremos ser sellados en la frente y ser protegidos de todo lo que vendrá sobre los habitantes de este mundo. Ayúdanos a serte fieles hasta el mismo fin. Si nos toca descender a la tumba antes de que veamos estas cosas, sabemos, Señor, que no nos vamos a perder el show final, no nos vamos a perder el espectáculo más grande, porque el Señor nos va a resucitar a los que morimos en la fe del mensaje del tercer ángel unos días antes para ver la venida del Señor Jesús. Gracias, porque sabemos que hay grande galardón. Ayúdanos a mantenernos fieles hasta el fin y ayudar a que otros sean salvos para que así cuando venga el Señor podamos irnos con Él por toda la eternidad. Despídenos con tu bendición. Gracias por las horas de este santo sábado que están terminando en este mismo momento. Danos una bendecida semana y permite, Señor, que lo que hemos aprendido nos sostenga no solo en esta nueva semana, sino en el resto de nuestros días de peregrinaje en esta tierra para estar listos y preparados para ese día cuando venga ese tiempo de angustia cual nunca fue, podamos estar protegidos bajo tus alas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.